En un lugar muy remoto vivía un emperador cuyos intereses giraban en torno a vestir trajes a la moda y ser admirado al lucirlos. Un día, unos estafadores ofrecieron confeccionarle un traje tan ligero y fino que sería invisible para los ignorantes. Entusiasmado, les pagó una gran suma de dinero y los impostores, sin gastar ni en hilo ni en tela, simulaban trabajar. Agitaban tijeras en el aire y usaban telares vacíos, fingiendo crear la prenda inexistente. Las personas, aunque no podían ver nada, temían ser tomadas por ignorantes, por lo que daban reportes al emperador de que el traje era bellísimo. Tiempo después, cuando el traje estuvo terminado, fue entregado al emperador, quien tampoco podía verlo, pero temiendo ser considerado tonto o ilegítimo para su cargo, salió a la calle luciendo su nuevo traje. Aunque las personas podían notar que estaba desnudo, nadie se atrevía a decirlo por el miedo a ser tachado de ignorante. Por el contrario, todos lo elogiaban. Finalmente, fue una niña la que gritó que el emperador se encontraba desnudo. El emperador se percató de que la niña tenía razón, pero decidió seguir pretendiendo para no parecer aún más ignorante. Sin embargo, ya todos reían a carcajadas. Bueno, ¿y este cuento qué? Este cuento ilustra cómo las personas concebimos la anormalidad o normalidad en función de un contexto que las delimita, a pesar de que ciertas lógicas carezcan de sentido o resulten incluso contradictorias. El medio exige un ajuste a tales dinámicas en términos de funcionalidad y adaptación, o de lo contrario se es señalado de loco, enfermo, inadaptado, tonto, ignorante y otras etiquetas que tenemos disponibles en la sociedad actual, pero que han existido de distintas maneras y persistido a lo largo de la historia de la humanidad. En este caso, el emperador es quien impone cierto estándar de normalidad, ya que como figura de poder tiene la capacidad de establecer quiénes son o no ignorantes, pudiendo equivaler a nuestra sociedad medicalizada actual que con su visión dominante y dicotómica salud-enfermedad supone una renuncia de una frente a la otra. Si se es loco no se es cuerdo, si hay enfermedad no hay salud y así sucesivamente. Tal concepción de la salud como estado holístico, que es responsabilidad del individuo y el objetivo al cual se debe aspirar, posiciona la salud como algo inalcanzable. Volviendo al cuento, los estafadores representan aquellos estados de salud ideales y universales y las ganancias asociadas que se prometen con ellos, que dejan de lado la complejidad de los territorios, las culturas y los sujetos a los que atraviesan. La tela invisible, por otro lado, es ese fin último que es la salud, el cual creemos que de ser alcanzado nos quitará lo enfermos y por ende nos hará sanos. Las personas del pueblo, que en el cuento temían decir algo, somos los individuos que buscamos la sanidad y no ser descubiertos en su ausencia. Yo me tomo el atrevimiento de permitirme ser la niña del cuento, quien se osa señalar y cuestionar estos ideales tan consolidados y desde ese lugar buscar comprender qué es la sanidad. Para esto decidí recurrir a dos herramientas utilizadas con frecuencia en la práctica clínica psicoanalíticamente orientada: el Manual de Diagnóstico Psicodinámico o PDM-2 y el Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado o OPD-2. El primero entiende la personalidad como una gama de procesos psicológicos internos del sujeto. Esta se evalúa desde dos pilares organizativos: el nivel de organización de la personalidad, referido a un continuo de rasgos de funcionamiento psicológico, y estilo o tipo de personalidad, que habla de las estructuras de personalidad transversales a los niveles de organización que no necesariamente son patológicas. Desde tal perspectiva se entiende a un nivel de organización estable o sano cuando un sujeto es capaz de mantenerse estable ante los síntomas elicitados por estresores. A pesar de sus preferencias en las formas de afrontar las situaciones, poseen la flexibilidad para adecuarse a realidades desafiantes. Pueden mantener relaciones satisfactorias, gestionar el estrés de manera flexible y conservar una identidad coherente sin causar ni experimentar malestar significativo. El OPD-2, para hablar de personalidad, nos ofrece el eje 4, eje de estructura, que alude al tejido de disposiciones psíquicas que abarca todo lo que en la vivencia y conducta del individuo se desarrolla de manera regular y repetitiva. Las estructuras pueden leerse a partir de sus niveles de integración: alto, medio, bajo o desintegrado. En este caso, una estructura de nivel de integración alto poseería la disposición flexible y creativa de funciones que tienen un efecto regulador y adaptativo intrapsíquico e interpersonal. Se diferencian con claridad las vivencias psíquicas, al sujeto le es posible elaborar conflictos y posee funciones reguladoras disponibles que pueden ser recuperadas en momentos de estrés. Con esto en mente, quisiera tomar a McWilliams cuando reconoce que los diagnósticos acarrean desventajas como su connotación peyorativa o el abuso del lenguaje diagnóstico, a la vez que asegura que un diagnóstico cuidadoso permite planear el tratamiento, reconocer implicaciones para el pronóstico y otras ventajas más. Bleichmar aporta una visión del psiquismo como una estructura modular en la cual se articulan múltiples dimensiones y motivaciones, demandando ir más allá de agrupamientos sintomatológicos que permanecen en la superficie. Y si bien el PDM-2 y el OPD-2 sí se ocupan de una amplia cantidad de dimensiones, se sigue reduciendo la experiencia interna a categorías y clasificaciones específicas. En ese sentido, una comprensión de los problemas a través de unos listados de síntomas desconectados del contexto biográfico y las circunstancias personales del paciente limita los fenómenos a síntomas desprovistos de sentido personal.
Para este punto, reconocemos el valor de las herramientas diagnósticas en la práctica clínica. Sin embargo, en la exploración de conceptos como salud y sanidad, considero que estos instrumentos no hacen más que alejarnos de una posible comprensión, pues permanecemos en la lectura de síntomas y fallas, atrapados en la lógica de la salud como ausencia de enfermedad. Fromm ha sugerido que los problemas de salud mental podrían estar más relacionados con un desajuste de la sociedad que individuos desajustados en sí mismos. Asimismo, como los seres humanos transformamos el mundo, nos transformamos a nosotros mismos a lo largo de la historia. En ese sentido, solo podemos transformarnos en relación con nuestra propia naturaleza, por lo que las formas de existencia del hombre no pueden ser algo definido en donde las formas X lleven a la felicidad y la salud y las Y impliquen enfermedad e infelicidad, sino que son más bien manifestaciones de la naturaleza humana determinadas por la organización social en que se encuentra. De otra manera, para Canguilhem, lo patológico es de cierta forma normalidad, por lo que estar sano y ser normal no son equivalentes. La salud permite superar lo que se considera normal en un momento dado. Así es que un buen estado de salud significa poder enfermarse y restablecerse, ya que la enfermedad es una amenaza constituyente de la salud. Señala entonces que la salud es una manera de abordar la existencia sintiéndose no solo poseedor o portador, sino también, si es necesario, creador de valor, instaurador de normas vitales. Tomando a Fromm en su interrogante por la sanidad de la sociedad y la imposibilidad de pretender que existan fórmulas predeterminadas que dirijan a los individuos hacia la salud o la enfermedad, el discurso de Canguilhem acerca del valor que el sujeto porta y además crea se vuelve relevante en tanto el valor es valor si posee sentido para el sujeto en cuestión y no necesariamente para un entorno que desconoce su complejidad, y que la etiqueta con enfermedad o desviación en ausencia de comprensiones profundas. Es así pues que lo sano no se opone obligatoriamente a la enfermedad y resulta sano o no en función del sujeto del que se habla. Desde la psicología clínica solemos tender hacia una búsqueda de la curación y dotar al otro de salud mental en la situación terapéutica. No obstante, Coderch asegura que reconocer nuestras limitaciones de curar y explorar otros posibles alcances puede resultar mucho más interesante. Este autor toma a los Sandler en la idea de que los rasgos patológicos y síntomas representan organizaciones que se han estructurado porque se presentaron en algún momento como soluciones, que aun siendo malas fueron las que se encontraban disponibles en los recursos del paciente. La psicoterapia puede promover la utilización de nuevas soluciones sin pretender modificar su estructura. En su mirada, no se debería valorar la marcha del proceso con base en la supresión de síntomas o la aparición de conductas más deseables desde el punto de vista del entorno en que nos desenvolvemos. Además, el autor propone una posición desde la cual acompañar al paciente, la cual se llama la perspectiva empática, en la que se escucha al otro desde dentro de la mente de éste. Así pues, interpretar desde la perspectiva del paciente hace que éste sienta que puede hacer suyas esas palabras y no las conciba como ajenas e impuestas por el analista. De no ser así, incurrimos en el riesgo de que el paciente se adapte a nuestros propios modelos cuando lo esencial es que éste asuma su realidad interna despojándose de expectativas e ideales y llegue a ser el que verdaderamente es. El ser sano es llevar un equilibrio, es poder llevar y encontrar un equilibrio dentro de las cosas que de pronto puedan ser o no nocivas para uno. También partiendo pues como de la idea de los extremos, ¿cierto? De que no todo en extremos pues puede ser, por ejemplo, sano, puede ser saludable. Que decir que una personalidad sana, yo creo que de pronto puede ser algo muy pretencioso, porque el ser sano, llevar una vida sana no tiene que ver con, no siento que tenga que ver con la personalidad. Entonces, no, yo creo que el ser sano va en encontrar ese equilibrio y no tiene nada que ver con la personalidad, sino con lo que uno hace. Acompañar y escuchar. Yo no sé qué es lo sano, porque no sé si yo soy sano, pero sé que puedo reconocer distintas cosas que me ayudan a sentirme mejor, o tal vez me dan un lugar de cuidado, un lugar de rescate, un lugar de una emoción que a veces no se puede explicar. Y algo es sano para mí es algo que sea un mejor conflicto. Puede ser que una relación con el conflicto, que pueda yo permitirme saber dónde ubicarlo, cómo reaccionar ante él, qué puedo sentir y permitírmelo hacer. Después de eso, qué puedo reflexionar, qué puedo tramitar y qué se transversaliza alrededor de esa emoción. Sería esa la forma tal vez de actuar sanamente. Si para mí es sano y tranquilo estar en un espacio, pues yo me intuyo y me concibo en el mismo, como si hiciera parte de él y lo puedo habitar. Entonces yo siento que la relación con la palabra en sí me dota de la capacidad de decir si hay un espacio, lugar, momento, persona, tiempo en el cual esa tranquilidad, ese sentido de lo sano para mí confluye. Para mí lo sano es un privilegio. Ser sano es tener unas condiciones que impliquen una sanidad económica, familiar, social, que te permita estar en ese estado equilibrado de las cosas. Es un estado que no se alcanza, o al menos no yo, de una manera estable, porque la sanidad implica unas dinámicas de mucho privilegio. La persona que es sana es porque tiene el tiempo de comer bien, tiene el tiempo de pensar y ser consciente de una sanidad.
yo como sujeto subalterno, como persona que tiene unas condiciones que en muchos ámbitos no son tan privilegiadas, familiares, que tengo unos traumas, que tengo unas violencias, no puedo ser sana. Tengo mucha rabia, porque la sanidad es un privilegio. Cuando hablamos de una salud mental es también saber cómo nos hablamos internamente, cómo nos entendemos nosotros como una persona social, cómo interactuamos socialmente. El hecho de ser saludable o de ser sano me hace entender a una persona que lleva un ámbito o una rutina adecuada, entre comillas, políticamente aceptable. Para mí una vida sana es saber manejar mis pensamientos, saber llevar la rutina que es un poco pesada, pero saberla manejar de una u otra forma adecuada. También el hecho de usted, cómo se expresa frente a las personas, cómo se ve su ropa, si se ve sucia, si hueles mal o si te ves despeinado, si tu cara se ve sucia, si tus manos están descuidadas. La sanidad va mucho dependiendo de tus hábitos, cómo interactúas contigo mismo y con la sociedad. Hay personas que tienen trastorno límite de personalidad, hay personas que tienen déficit de atención. Eso no se puede tratar como una persona sana o insana. Una persona con trastorno límite de personalidad tiene una personalidad establecida, pero eso no significa que sea sana o no. Eso depende mucho de ella cómo interactúe con su propio concepto mental. Entonces, realmente no creo que existan personas sanas o insanas, sino simplemente personas distintas. Yo creo que para mí eres sano, si hablamos de personalidad, es cuando respetas el derecho del otro. Cuando tú, listo, tienes tus problemas, tienes tus hábitos, tienes tus cosas en tu mente, pero no te metes con la otra persona. Es lo más sano que tú puedes ser, entre comillas, en una personalidad. Yo estoy raro, yo estoy loco, bueno, entre comillas, pero no somos sanos ni insanos, sino simplemente personalidades. Yo creo que lo sano es como un montón de cosas. Creo que a la final, pues, parce, es como algo muy complejo de llegar a lograr alguna vez, porque, pues, o sea, estamos siempre bajo situaciones en que todo es insano, todo es precario, y aparte de eso, nadie piensa en el cuidado del otro. Si bien tengo mis traumas, ¿cómo los logro llegar a deconstruir algún día para no afectar con esto al otro? ¿Cómo también logro desde eso el cuidado? Y también cómo logro prevenir, cómo logro también mediar en esas situaciones. Entonces creo que lo sano es como una cosa muy compleja y también muy abstracta, porque, parce, ¿quién está sano en este hijo puta mundo todo sapo ahí, todo? O sea, el mundo está ya todo tieso, si en un lado están en la guerra, acá estamos como en guerras que no se ven, cuánta gente invisibilizada, vidas invivibles. Parce, ser sano se ha vuelto literalmente algo de élites, y aún así ni las propias élites viven sanas. Su propio privilegio es la misma putrefacción de los otros. Yo creo que todo el mundo tiene algo de insano, o sea, ya sea para sí mismo o para otras personas, pero siempre tiene algo de insano. O sea, yo creo que la sanidad en ningún aspecto existe, o sea, es como un utópico. ¿Qué pasa si en vez de aspirar a ser solamente una persona sana o todo eso, solamente aspiro al cuidado del otro y el cuidado de mí? Continuar anclados a esta visión dicotómica salud-enfermedad aleja a los individuos de espacios como la psicoterapia o incluso de la posibilidad de querer reflexionar sobre sí mismos, pues el cuento de Andersen acierta en representar el miedo que sentimos frente a que se nos nombre de cierta forma y se nos arrebate con ello la salud. Así pues, sin pretender borrar la utilidad de los manuales y otras herramientas diagnósticas, por ejemplo, para la elaboración de informes o el área de investigación, se hace necesario advertir el riesgo de su uso, y más cuando hablamos de temas como estructura o personalidad, ya que al estar relacionados con cierta continuidad, rozan con la identidad del sujeto. Es esencial entonces que como profesionales hagamos una lectura del paciente tan compleja como su mundo interno, privilegiando y resguardando su subjetividad. Resulta pues carente de sentido establecer si ese otro es sano o no a partir de criterios de normatividad reduccionistas y limitados en la comprensión de la experiencia del otro. Esa persona que llega a terapia con determinado malestar, pregunta o conflicto nos está otorgando el permiso de que lo acompañemos en su transitar. Allí se nos abre la oportunidad de mostrarle nuevas maneras para continuar caminando y percibirse portador y creador de valor tanto para sí mismo como para otros significativos. De esta manera, lo sano resulta ser sano o no en virtud de un sujeto tan singular, tan él o ella misma. Para este punto, entonces, la tela invisible que aparece en el cuento de Andersen puede terminar por representar la salud. La salud como esa construcción de carácter individual y subjetivo, que no puede ser vista de manera concreta y definida. Con esto en mente, invitaciones a que como terapeutas nos permitamos ser ese niño que se permite ver más allá de los manuales y los diagnósticos, y que entendamos que en nuestro consultorio o en la vida en general nos topamos con personas, no con diagnósticos o estructuras sanas o insanas.